Momento de recibir al senador Frente Amplista Daniel Galleani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Gracias por estar aquí. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Un día no muy lindo, pero bueno. Exacto, doble agradecimiento porque con este día podías haber dicho me duele la garganta, claro. Salgo por Meet, pero no, estás al firme acá. Ahora veía acá abajo, vi un muchacho ahí durmiendo en un alerito, una gente en situación de calle, la verdad que está complejo. Estos días uno... Para uno que tiene ciertas facilidades no hay que quejarse, pero para otros la verdad que es una distancia importante. Y la verdad que no hay tampoco soluciones sobre eso, ¿no? Sí, en estos días es cuando uno quizás ve más este tipo de situaciones. Otros días pasan desapercibidas, pero cuando hace mucho frío o cuando llueve así, es totalmente lamentable este tipo de situaciones. Pero bueno, queríamos comenzar hablando sobre algo que sucedió la semana pasada, porque asistió el canciller Omar Paganini a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para hablar de algunas inquietudes que principalmente planteaste tú, ¿no? Sobre el rumbo de la Cancillería con el cambio de ministro, con su rol durante la presidencia pro tempore del Mercosur, que bueno, le toca ejercer a Uruguay durante 6 meses. Antes de ir a lo que fueron las respuestas, o sus respuestas, las respuestas del ministro, ¿cuál es tu visión de la gestión de Paganini? No, a ver, el ministro Paganini es un ministro nuevo, no es del ramo. Es alguien que básicamente estaba más vinculado a los temas industriales. Sí tenía algunas cuestiones con aspectos internacionales, porque él había trabajado mucho en los temas de hidrógeno verde, había trabajado mucho la vinculación con algunos países europeos. Pero nosotros notamos un cambio del tono, no solamente de quien conduce la Cancillería, y sin duda quizás un peso político diferente, ¿no? Es decir, uno puede tener un diálogo, más allá de las diferencias que uno puede tener sobre algunos puntos, hay otra sintonía. Y eso creo que es también destacable. Yo incluso se lo dije al canciller, lo he dicho públicamente. A veces nos dicen que no reconocemos lo bueno. Estoy reconociendo ahí lamentablemente fue por un motivo diferente el cambio, ¿no? No fue por el cambio de la orientación en general, sino porque el ministro anterior le mintió al gobierno, estaba enredado en temas que tenían que ver con mentirle a la justicia, eliminar expedientes, es decir, terminó de la peor manera el ex canciller Bustillo. Pero bueno, creo que también eso le da una tónica diferente, hacen un tándem un poco más interesante con el subsecretario, con Albertoni. Y bueno, y en la lógica internacional por lo menos ha habido un cambio también de la estrategia de Uruguay. Nosotros teníamos una estrategia de mucha confrontación, llevada adelante por el presidente de la República, ¿no? El canciller ahí era más bien... no tocaba mucho pito en ese tema, trataba de administrar esos diferendos, pero bueno, creo que era esa sintonía de tratar primero de confrontar en la región para tratar de tener mejores posibilidades para insertarse, sobre todo desde el punto de vista comercial, mejor en el mundo, porque íbamos a firmar acuerdos comerciales con miles de países. Eso no sucedió, pero además creo que terminó teniendo otro tipo de problemáticas de relacionamiento con los vecinos, ¿no? Esa lógica creo que cambió un poco. El canciller tiene una mirada diferente, incluso no solamente sobre la estrategia, sino sobre el contenido de la estrategia de inserción regional también. Ha puesto mucho énfasis en algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con no solamente la integración comercial, que es muy importante, y para el Uruguay el Mercosur es muy importante, es el principal socio comercial, sino también la integración interna del bloque regional. Aspectos que hacen a la vida cotidiana y que muchas veces son los más duros y que no están en el debate. Entre ellos, por ejemplo, la integración física, ¿no? Integración de las carreteras, ¿no? de las vías navegables y fluviales. El Uruguay y el Mercosur, si bien no es un ámbito regional, pero sí están todos los países que integramos. Tenemos la hidrovía Uruguay, Paraná, es decir, el Río de la Plata. También tenemos importantes cursos que tienen que ver con las conexiones de las carreteras también, ¿no? Que son por donde pasa nuestra producción, cada vez menos, pero donde pasa nuestra producción nacional e internacional. Y también la interconexión energética, que es algo que se ha debatido poco, o por lo menos se ha visualizado poco, pero se ha hecho mucho en años anteriores y ha tenido efectos muy positivos, no solo desde el punto de vista de los ingresos de divisas para el Uruguay, que es una forma de medir las bondades de la integración, sino también porque muchas veces cuando no teníamos energía pudimos conseguir energía de otra región, y vaya que para un país tener energía
y vaya para los países que no la tienen y tienen esas dificultades lo que sucede. Miremos lo que pasa en Argentina, bueno, lo que pasa en otros países. Y bueno, y eso hoy, por suerte no, por la acción de gobiernos y también la acción de la integración regional, se pudo construir también o terminar de diseñar una malla, que esto lo sabe mucho más Fernanda Cardona y los compañeros que trabajan ahí en la parte energética, que nos permite hoy tener la posibilidad de exportar energía cuando nos sobra y cuando a los países les falta. De hecho, la UTE fue uno de las las empresas nacionales, empresas públicas sin duda, pero las empresas nacionales que más exportó en el año 2022, casi 600, 700 millones, y al mismo tiempo cuando acá hay falta de agua, también recibir la energía. Entonces, esos aspectos también el canciller los está mirando. Es verdad que el canciller asumió ahora, en julio, es decir, el año pasado, recién ahora se está acomodando un poco y le quedan los últimos minutos, ¿no? Entonces... ¿Dejó entrever alguna autocrítica de lo que se hizo antes? ¿Él marcó algún contraste? Bueno, este gobierno, viste que el tema de autocrítica le cuesta un poco, ¿no? Es decir, salvo cuando la autocrítica hacia el Frente Amplio, es decir, las cosas que el Frente Amplio hizo mal, ¿no? O señalar que el Frente... Pero yo creo que tácitamente uno puede hacerlo explícitamente o tácitamente. Yo creo que hay un cambio de rumbo. Y bueno, este gobierno cuando dobla para otro lado que venía, generalmente no avisa, ¿no? Trata de acomodarse un poco más. Yo creo que es un buen cambio, ¿no? En términos generales. Primero porque en realidad también se reacomoda la realidad que está teniendo la región. Es decir, la región es una región bastante crispada desde el punto de vista político, con situaciones muy complejas desde el punto de vista económico y con respecto al tema de la desigualdad, y ni que hablar los temas de la democracia, ¿no? Y bueno, ahí el Uruguay, si se apuesta a la lógica de la confrontación, se suma un conjunto de países que en realidad termina siendo un efecto suma cero, ¿no? Es decir, si en vez de hacer eso, el Uruguay se suma a tener una posición un poco más, no tanto de señalar con el dedo lo que hacen bien o mal los demás, sino tratar de buscar caminos de entendimiento, que al Uruguay le sale mejor eso, porque además es no solo es nuestra tradición, sino también es nuestra lógica de relacionamiento ciudadano, ¿no? Es decir, en el Uruguay vos tenés un vecino que es de Peñarol, el otro de Nacional, y no terminás agarrándote las piñas, generalmente, a veces pasa, convivís, ¿no? Hay como cierto... Bueno, esa convivencia que en el Uruguay, en el plano también de relacionamiento político existe, es lo que nosotros podemos aportar mejor. Después vienen los bienes, después vienen los servicios, ¿no? Después viene todo lo demás, sí. ¿No? Pero la presentación país es esa, ¿no? Y a veces eso el presidente, que sobre los temas de política exterior, yo lo he dicho públicamente, no sabe mucho, ¿no? Y además, creo que además no lo disimula, ¿no? Y además creo que tiene una forma de relacionarse tipo si fuera la interna del Partido Nacional, ¿no? Sin pecherear como si fuera patrón de estancia. Y tal, bueno, capaz que si sos Brasil, Rusia, China, yo qué sé, Estados Unidos, ¿no? Capaz que en eso te sirve porque vos tenés poder, ¿no? Tenés poder real, concreto. En el caso de Uruguay, nosotros tenemos el poder del convencimiento, que no es un poder marginal, pero es un poder importante. Entonces, si lo sabés usar inteligentemente, creo que vos tenés... Lo ha hecho Uruguay históricamente, no es un invento mío. Pero bueno, este gobierno vino como en esa idea de cambiarla. Ayer me decían, no, este gobierno se puso firme, ¿no? Se puso como si los demás hubieran sido tibios, ¿no? Uno que tenés que tener una actitud inteligente, es decir, ver cuáles son las posibilidades, ver cuáles son tus intereses y en función de eso tratar en un concierto internacional, que vos no sos un actor relevante, ¿no? El Uruguay es un actor importante en términos relativos, pero no es relevante, es decir, no es un jugador global. Bueno, tratar de justamente que la región ande un poco mejor, tener un beneficio sobre todo para la población y sobre todo que la gente pueda laburar y tenga mayores capacidades. Y pensando justamente en ese contexto, una de las frases que decía el canciller era que las dificultades en el fondo no están tanto adentro sino afuera. ¿Qué opinas? ¿Compartís esa afirmación? Bueno, yo creo que ahí esconde parte de lo que veníamos hablando. Primero, el fracaso de una estrategia. En realidad, sin duda, las condiciones externas juegan. Para bailar acá siempre necesitas dos, por lo menos para bailar un tango, ¿no? Sí, hay otros bailes que necesitan más gente, pero yo creo que ahí, en cierto sentido, el gobierno esconde el fracaso de una estrategia que diseñó mal, que la pensó mal y que sobre todo la pensó más en términos de construcción de política nacional y no tanto de construcción de una política exterior.
Que para mí es un problema eso, no porque la política exterior no refleje los intereses nacionales, sin duda, porque para eso está, ¿no? Es para reflejar. Pero sí creo que lo utilizó a la política exterior en términos de... Para sacar rédito interno. Claro, de política más demagógica. Y yo creo que en esos temas, yo no soy peronista, ¿no? Pero Perón decía que la política mayúscula es la política exterior, porque en realidad es la que termina definiendo los juegos globales. Y más para el Uruguay, que dependemos mucho del exterior. En realidad, si vos ves el PBI de Uruguay, 1/3 del PBI tiene que ver con las exportaciones y las importaciones que realiza el Uruguay, ¿no? 11.000 y pico que exportamos y 10.000 y pico que importamos. Si le sumás la inversión extranjera directa, los servicios que vendemos, en realidad el PBI del Uruguay depende mucho de la inserción y del contexto internacional. Y creo que ahí calibró mal. Al calibrar mal, ahora lo que hace es tratar de siempre echar la culpa a otro. Es verdad que el Frente Amplio, por suerte, no existe otro Frente Amplio en el exterior, si no sería culpa del Frente Amplio del exterior, no del interior, ¿no? Pero me parece que ahí hay como una falta, así, por lo menos una mirada un poco más autocrítica. Es verdad que cuando vos sos gobierno es difícil hacerte autocrítica porque te la hacen todos, ¿no? Pero me parece que ahí hay un fallo importante. De hecho, si uno analiza los logros de la política exterior uruguaya en estos tiempos, más bien, más que por virtudes propias, ha sido basada por cambios de gobierno. Es decir, la agenda bilateral con Brasil, ¿no? Que tiene que ver con el cambio del aeropuerto internacional de Rivera, la posibilidad de construir el puente de Río Branco y Yaguarón, el dragado al canal San Gonzalo para que la Laguna Merín sea una hidrovía. Es decir, son decisiones del gobierno brasilero que cuando asumió y en su primera visita después de asumir vino Lula y le planteó al gobierno uruguayo. Es decir, pero igual ahí se cumple, me parece, Daniel, un poco, ¿no? Que hay cosas en las que el gobierno uruguayo es verdad que venía insistiendo, sobre todo en el caso de Argentina, ¿no? Y que con el cambio de gobierno, eso lo dice Paganini en comisión, sí. Se da el cambio. Quiero decir, marcan la agenda desde afuera, ¿no? Más allá de las intenciones de Uruguay. Sí, sin duda, ¿no? A ver, por eso decía que el Uruguay no es un jugador relevante. Creo que lo que terminó pasando con esta primera tónica del gobierno fue un jugador irrelevante en términos generales, ¿no? Eso es lo que terminó sucediendo. No éramos un jugador que pesamos mucho, pero terminamos siendo irrelevantes porque en realidad la lógica de confrontar te llevaba a que en realidad, que era una lógica de confrontar incluso estimulada por algunos socios regionales, ¿no? Es decir, esa idea de pelearse con Argentina para poder tener una posibilidad de que Brasil nos dé como una cierta waiver, como se llama en materia internacional, es decir, poder firmar algún acuerdo internacional de manera diplomáticamente resuelta, en realidad era algo que el propio gobierno de Bolsonaro lo estimulaba. El gobierno de Uruguay, como dicen los gurises, comió, ¿no? Es decir, comió la carnada y terminó generando un proceso de desintegración. Y yo creo que esa es la lógica más embromada. Ahora cambió el gobierno de Argentina, es verdad que hubo un acuerdo importante en el dragado del canal de acceso al puerto de Montego, eso es importante, pero también es verdad que, por ejemplo, la agenda que tenía el gobierno uruguayo en esa materia han fracasado en muchas áreas, ¿no? El puente Montecasero no se ha realizado, es verdad que es una agenda también que viene de larga data, no vamos a decir que esto fue un invento de la calle Pou, sino que en realidad es un proyecto Uruguay. Pero yo me acuerdo escuchar al presidente de la calle hablar sobre política de frontera, ¿no? Y ahora que hay una diferencia del tipo de cambio, ahora se amenizó un poco, pero ahora está volviendo a suceder. Sí. Con Argentina, las políticas de frontera fracasaron. Ni que hablar del dragado del río Uruguay, ¿no? Que se decía que íbamos a dragar el río Uruguay a 32, a 34, a 36 pies, hasta Paysandú, y en realidad lo único que se hizo fue balizar, es decir, culminar el proceso de dragado que se hizo hasta Fray Ventos y después no se profundizó. Es decir, incluso algunos decían que era bastante poco probable que se pueda hacer porque tenías que cargar piedra y eso era muy costoso. Pero en realidad hubieron muchas promesas en el plano internacional también, que no se cumplieron, ni que hablar los acuerdos internacionales que se iban a firmar con China, con Turquía, con todo, ¿no? Todo eso terminó como generando una gran montaña que parió un ratón, ¿no? Entonces, esto de los acuerdos con China es algo que, bueno, que inquieta tanto al oficialismo como a la oposición, ¿no? Este vínculo con China, esto de tratar de tener un libre comercio, pero bueno, esta administración incluso llevó esto
hasta tener un conflicto con el Mercosur, ¿no? Hasta pelear y tratar de solucionar las cosas solos, de tirarse solo, y esto generó un conflicto dentro del Mercosur. ¿Cómo estamos ahora en esta etapa? Bueno, eso es parte también lo que le preguntamos al canciller, porque también este gobierno tiene esa capacidad de los temas que no le sirven los apaga, ¿viste? Hablando de las perillas del presidente, los apaga, le baja el volumen. El tema de el posible acuerdo con China fue anunciado como un y platillo. Al principio de la administración. Claro, en septiembre del 2021 se hizo una conferencia de prensa, se hizo un estudio de impacto entre los dos países. Todavía no se conoció el resultado. Aparentemente es positivo para Uruguay, positivo para China, pero bueno, eso no lo sabemos. No se comunicó y ni siquiera se informó al resto de las fuerzas políticas, no estoy hablando públicamente, por lo menos, sobre cuáles fueron los resultados de ese estudio. Y después lo que terminó sucediendo es que China enlenteció en primera instancia, eso nosotros lo sabíamos, de hecho, ya creo que esta es la 7ª vez que convocamos al canciller, no a pero a los demás, sobre estos temas. Eso nunca fue oficialmente informado, sí se decía en algún suelto de prensa, en realidad China no tiene interés en negociar, y lo que ha sucedido es que en realidad China lo que le ha dicho a Uruguay es: yo no voy a negociar bilateralmente, no quiero tener problemas con los socios regionales, quiero negociar con el Mercosur o con los países que integran el Mercosur que tienen relación diplomática. Y ahí, bueno, en las cumbres Uruguay le ha pegado directamente a Brasil, ¿no? Diciendo que por Brasil se tranca el acuerdo. Sí, en realidad yo creo que se tranca por muchos motivos. Decir que... Por Brasil y Argentina, perdón, que por pedido de Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno, es la lógica esa de siempre echar la culpa al otro, ¿no? Es decir, nosotros cuando empezó este tema le dijimos, hay que trabajar con China, hay que mejorar las condiciones de acceso preferencial de nuestros productos, tratar de liberalizar algunos sectores donde en realidad pagamos muchos aranceles comparados con otros competidores, pero en realidad lo primero que tenemos que hacer es solucionar los papeles con el bloque regional, porque si no estamos flojos de papeles. Porque es lo que le pasó a este gobierno, fue a todos lados a decir que quería hacer un acuerdo y le decía, pero bueno, perteneces al Mercosur. Boris Johnson se lo dijo cuando fue la calle Pou a verlo, que después el pobre lo secó porque terminó. Todos le preguntaban más o menos eso. Y lo que nosotros le decíamos al gobierno es, capaz que primero tratemos de ver cómo se puede resolver este entuerto, que es un problema que ha tenido el Uruguay en general, que es, al insertarse en un bloque regional que tiene determinadas reglas y que tiene determinadas mejoras y tiene determinadas preferencias, porque para la producción uruguaya es bueno estar en el Mercosur, por algo estamos, ¿no? No solamente porque son nuestros vecinos. De hecho, algunos productos nuestros pagan arancel cero, ¿no? Los lácteos, si bien hay cuota, eso no lo tenemos en otros lugares. Entonces, si no arreglamos esto, tratemos primero de arreglar esto para después. Y eso no lo hizo el gobierno. Nosotros incluso le dijimos, ¿por qué no citan un diálogo entre Mercosur-China? Justamente mientras que nosotros intentamos avanzar de manera bilateral, que vean que el Uruguay y la región estaba también teniendo una tónica diferente. Eso fue imposible, el Uruguay no lo hizo, ni siquiera lo intentó, lamentablemente, ¿no? Y bueno, después tres años más se logró ahora tratar de reencauzar ese diálogo, que me parece que es importante, porque en realidad primero vos estás trayendo a Paraguay a negociar o por lo menos a trabajar junto con un país que no tiene relaciones diplomáticas, más allá que le exporta soja, ¿no? Todo mediante zonas francas que hay acá en Uruguay, o ¿no? Triangulación, pero en realidad no tienen relacionamiento porque tienen relacionamiento con Taiwán. Y eso para China es un problema de Estado, ¿no? Y bueno, ¿cómo el Mercosur puede trabajar para también resolver esos problemas? Sin duda es importante, porque para China le importa y para la región puede ser un diferendo, o por lo menos una diferencia en materia de planta. Y cómo después vos podés, que me parece que eso es lo otro que le ha agarrado a este gobierno, es ir hacia lógica de máxima, ¿no? Esto es como los que juegan a la ruleta en el casino, ¿viste? Que apuestan doble o nada, ¿no? Que si no ganás, y si ganás, ganás. Que eso es lo que planteó, entiendo, Paganini, que ya no se está dando, ¿no? Que se pasó a otra etapa. Que se pasó a otra etapa, que eso también es parte, pero que en realidad este gobierno siempre jugó al filo de la navaja, es decir, bueno, vamos a firmar un tratado de libre comercio de última generación, y le ponían todos los... Y en realidad yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ver, nosotros exportamos a China 10 productos, subproductos. De hecho, de los 538 millones de dólares que pagamos en el 2022 de aranceles de las exportaciones, la mitad tienen que ver con exportaciones a China, sobre todo carne. Entonces ahí tenés
un objetivo bien concreto. Bueno, ¿cómo avanzás en la degradación arancelaria de la carne que exportamos a China? No tenés que desgravar todo, no tenés que hacer un tratado de libre comercio de última generación. A Brasil le pasa lo mismo, a Argentina le pasará lo mismo. Entonces, esos 10, 15 subproductos, que además es un acuerdo de alcance parcial, algo que la propia OMC ya habilita, que se podría realizar, y que el Mercosur ya tiene negociado, o sea, ya tiene un estándar parecido con la India. O sea, vos ya tenés un instrumento ratificado por los diferentes países del Mercosur, o sea, no estás innovando. Y bueno, y con eso vos te podés presentar y decir, bueno, yo primero quiero hacer esto, después quiero trabajar si puedo avanzar en las asociación estratégica bilateral que tiene cada uno de los países. Es decir, ir dando pasos quizás más modestos, pero que vayan teniendo resultados concretos, porque si vos vas por todo, después es doble o nada, ¿no? O sea que Uruguay tiene más posibilidades en un próximo periodo de gobierno a abrirse al mundo, aún manteniéndose las actuales condiciones del Mercosur, así como la postura de la Unión Europea o China. Es decir, ¿qué margen tiene Uruguay, si es que lo tiene, de hacer algo diferente a lo hecho por esta administración? Y yo creo que tiene mucho. Primero tenemos que mejorar el Mercosur. A ver, la cantidad de trabajadores que tiene Uruguay no se explica solamente por los productos que exportamos al resto del mundo. Es decir, la soja, la celulosa, la carne, el arroz, ponele, ¿no? Es decir, el sector agroexportador banca más o menos, para hablar en número redondo, 300 y pico de mil puestos de trabajo. En Uruguay trabajan 1,5 millones, 1.800.000 personas. Hay mucho trabajo nacional asociado a cosas que tienen que ver con la región, ¿no? Los servicios turísticos son uno. La inversión extranjera directa, que básicamente se compone de mucha construcción, tiene que ver, ¿no? Hay muchos puestos de trabajo que dependen de la vocación regional. Los servicios portuarios, nuestros puertos, donde sale nuestra producción, tiene que ver mucho con la región, ¿no? El sistema logístico carretero tiene mucho que ver con la región. El comercio, porque en realidad cuando viene el turista acá, además de ir a los hoteles, van a un boliche, ¿no? Es decir, dejan un conjunto de divisas importantes. Eso es muy importante para la actividad económica del Uruguay. Por eso la región es importante. O sea, se podría mejorar en términos de la región. Claro, yo creo que ahí hay un componente muy importante. ¿Cómo avanzamos en la agenda interna? Hoy tenemos, por ejemplo, a Bolivia dentro del Mercosur. Es importante. Tenemos un tercer socio chico. Eso reequilibra un poco las relaciones. Creo que también siempre fue una agenda importante de Uruguay, de ver cómo vos podías construir una agenda de los chicos y una agenda de los grandes, porque si tenés dos socios muy grandes, eso es difícil. Bueno, ahí tenés después hay elementos que tienen que ver con las asimetrías del bloque regional, que teniendo un tercer socio más chico, vos podés hacer un poco más de peso, tener más peso en esa discusión. ¿Sí? Hasta que vino Brasil ahora, el gobierno de Lula, no Brasil estaba, el que estaba en el gobierno de Bolsonaro, el Fondo de Convergencia Estructural, alguna vez lo hemos hablado, que es un fondo muy importante, que sobre todo financian el 80% de los socios mayoritarios y el 80% lo utilizamos los socios minoritarios, que tiene que ver con eso. La interconexión energética se financió con eso. Los test para cuando hubo la crisis sanitaria, para hacer el test rápido para que sepamos si estábamos contagiados de COVID, se financió con esos fondos, ¿no? Creo que eso fue lo único de integración que hubo en ese momento, porque después no se hablaron ni de las vacunas. Todo eso es una agenda que el Uruguay podría trabajar mucho. La agenda también que tiene que ver con la interconexión energética, infraestructura. Eso es todo ganancia para Uruguay, porque todo lo que se avance es mejorar algo que el Uruguay es que tiene una posición ya naturalmente muy buena, porque estamos en el punto cero de la hidrovía, el río de la Plata pasa por acá, ¿no? Es decir, tenemos el río Uruguay, tenemos una buena condición natural para eso. Entonces, toda esa parte, esa agenda interna, este gobierno la dejó de lado y recién ahora la está recuperando. Eso me parece que es un elemento importante. Ni que hablar los temas que hacen a la mejora para que los gurises que van a estudiar no tengan que revalidar el título y estén pichuleando. Si vos vas a Argentina no hagas 3 veces la migración. Es decir, las cosas más normales, que lamentablemente en eso también se ha retrocedido y que también eso es parte de lo que el Uruguay le va a la vida en ese sentido. Y creo que después hay otro que tiene que ver, es que cómo el Mercosur es parte de una plataforma internacional. Claro, y creo que ahí tenemos que tener una visión interesante. Eso, ahí creo que viene más la pregunta de qué complicaciones podemos tener si el panorama no cambia, ¿no? O sea, en un eventual gobierno del Frente Amplio podría hacer cosas distintas en la medida que, como decía Lucas, si la Unión Europea se mantiene en esto de no terminar de cerrar nunca, ¿no?, el acuerdo. Si China se mantiene como está ahora, ¿qué puede hacer Uruguay? Y bueno, en el mundo no solo existen esos países o esos bloques regionales.
también hay que buscar otras posibilidades. Por ejemplo, India es un jugador, cada vez está jugando más fuerte. Es un país muy proteccionista, que es verdad que tiene incluso hasta patrones de consumo diferentes, pero en la medida que los países... Pero Uruguay ya está haciendo lo suyo, ¿no? Con la India. Muy poquito, ¿no? Muy poquito. La India se supone que en los próximos años va a destinar más de 50.000 millones de dólares en importaciones que lo va a destinar a la región. Ahí hay por lo menos un papel importante para ver cómo se mejora algo que el Mercosur ya tiene, ¿no? Y que de repente puede servir. Eso es una puntería. El tema de África, ¿no? Es decir, cómo se relaciona el Mercosur con África, ¿no? Que además es el continente del futuro, todo el mundo dice que va a ser la mayor potencia del mundo, por lo menos en términos demográficos. Ahí hay todo un laburo para hacer, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la integración y de salvaguarda de algunas cuestiones que tienen que ver con las zonas de paz, ¿no? Es decir, que es algo que prácticamente no se menciona. No se ha mencionado y es parte del laburo que hay que hacer. Y después, yo creo que el Uruguay, con la región, debería hacer eso. Después el Uruguay tiene posibilidades también de avanzar, mejorar algunas cuestiones bilaterales, porque en realidad ya tenemos acuerdos bilaterales, así como hicimos con Chile en el periodo nuestro, que se mejoró un acuerdo que ya existía. Hay otros acuerdos bilaterales que el Uruguay podría mejorar. Capaz que significativamente no tienen un peso en el comercio, pero bueno, viste que esto es como la gallina, como te comer de uno y te va llenando. Entonces me parece que eso siempre es importante, y lo importante también es mostrar también actitud. Y después lo otro es, yo creo que el Uruguay tiene que apostar a otra lógica, que es otra parte de la política exterior que se debate poco, como esos son temas más hasta a veces medios alejados, que en realidad este gobierno ha hecho un viraje muy importante en la política exterior. Es decir, esta no ha sido una política exterior ni de gobierno, ¿no? Es decir, no te digo de Estado, que sería algo mucho más, ¿no? Que se converse entre los partidos políticos, que se converse con los actores sociales. Esta ha sido una política de exterior centralizada en el presidente de la República, conversada poco con los propios integrantes, incluso del Partido Nacional. Eso es algo que habría que tratar de ver cómo se reencausa, ¿no? Porque en realidad... En un gobierno del FA no estaría centrado en el presidente. No, a ver, el presidente juega un papel, es el uno, ¿no? El presidente es el DT, es el que marca, ¿no? El que entra, el que sale, es decir, el presidente juega. El problema es que cuando vos centralizás todo en el presidente además hace otras cosas. Entonces, y en estos temas importan las orientaciones y después importan cómo se hacen, porque a eso hay gente que se especializa. Yo no soy integrante del servicio exterior, pero hay mucha gente que estudia, que se especializa en los temas, que estudia la geopolítica, estudia, ¿no?, la realidad de los países, los problemas. Es decir, hay que meterle como profundidad. En ese sentido, yo creo que la Cancillería debería tener un rol mucho más clave, pero no solo la Cancillería, sino el conjunto de los ministerios, que es otra de las áreas que también a veces se pone poco enfoque. Es decir, en realidad, la política exterior tiene que ver con las decisiones de la defensa, las decisiones de la seguridad, pero también las decisiones de la política industrial, las decisiones de la política migratoria, las decisiones de la política energética, ¿no? Hay sobre política de infraestructura. Todo eso es algo que este gobierno como que ha abandonado, porque también tiene esa lógica de que en realidad todo lo resuelve el mercado, entonces los gobiernos estorban, ¿no? Y nosotros somos lo que pensamos que en realidad los gobiernos son los que construyen las carreteras de la integración, después son los privados que harán los negocios y tendrán mejores o peores condiciones para hacerlo, y la producción uruguaya tendrá mejores o peores condiciones de competitividad. En eso somos buenos. Pero me parece que esa lógica de que todo quede liberado al libre mercado en la política internacional también ha sido parte de la práctica de este gobierno y no está buena. Primero porque no ha tenido grandes resultados y además porque eso sobre todo impacta más, que eso muchas veces no se ve, en las empresas más chicas, porque las grandes, yo qué sé, un frigorífico que depende de una cadena transnacional no necesita el Estado uruguayo para llegar a algún lugar. Bueno, en esto de no ir solo, Mujica decía que el Uruguay debería viajar al estribo de Brasil. ¿Cómo lo haría esto en un eventual próximo gobierno del FA? Sí, yo creo que sí. Con Brasil tenemos complementariedades importantes. De hecho, Brasil es nuestro segundo socio comercial individualmente, ¿no? Creo que estuvimos en el 20% de las exportaciones solamente de bienes. Si le sumamos otra cosa tenemos más, porque la inversión extranjera directa es muy importante, los servicios turísticos. Pero bueno, yo creo que Brasil es un actor global, ¿no? Es un actor que está intentando jugar fuerte. De hecho, está conduciendo el G20, el año que viene va a estar conduciendo el BRICS. Va a haber una cumbre del G20 en Brasil ahora en estos meses, va a venir desde Xi Jinping a todos los pesados. Por acá no pasa ninguno, ¿no?
no se toma ni en, no sé, ni un avioncito, ahora que hay como algunas aerolíneas de cabotaje, por lo menos Xi Jinping, algunos, no sé, antes por lo menos venían a visitar, o te digo el ferry, para no decir la marca, la empresa de Argentina, ¿no? Si no pasa nadie por Uruguay. Y ese es otro tema que también se analiza poco, ¿no? Salvo el presidente del PP, el presidente de Vox, ¿no? Es decir, todos los amigotes políticos, a pesar de que dijeron que no iban a hacer una política exterior ideologizada, pero bueno, ponele. Después no te pasa ningún presidente, ¿no? ¿Cuál fue el último presidente que vino a Uruguay? Lula, ¿no? Uno no se acuerda, pero es horrible lo que te estoy diciendo. Pero digo, en términos de, también eso es parte de la presentación país. Pero bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta, que era lo importante, yo creo que Brasil es un actor importante, integra los BRICS, integra el G20. Yo creo que jugar en esa agenda o meternos en esa conversación es siempre importante. Es un actor que además quiere ingresar en un proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas a tener una silla en el Consejo de Seguridad. Lo está disputando ahí a veces con México, con otros países, en India. Me parece que hay elementos que hay que ver cómo Uruguay también se mete en esa conversación. Primero porque son temas importantes, son relevantes. Vaya si es relevante lo que está jugando Brasil en toda la lógica regional y cómo reacomodó, ¿no?, la presencia de Lula. Solamente el haber ganado Lula, ya Estados Unidos juega un rol diferente, ¿no? Y si le sumás con México, con otros países, creo que ha habido y además creo que Brasil debería ser más generoso en muchas cosas también, ¿no? Porque vamos a decir la mirada más uruguaya. Yo creo que el Brasil tendría que tener una mirada porque en realidad en la construcción de las agendas de integración tienen jugadores y líderes, y también tienen agendas que tienen que tener fuerte, por lo menos impronta de convidar a los demás a que se integren. Y creo que ahí hay un papel fundamental. ¿Y en qué debería ser más generoso Brasil? Y bueno, yo creo que sin duda en ser un poco menos proteccionista capaz en su producción, tratar de tener una mirada que contemple la realidad de todos los países. Brasil es un país gigantesco, tiene casi fronteras nacionales con todos los países de Sudamérica. Promovió algo que es importante, que Pepe ha trabajado tangencialmente también desde otra lógica, que tiene que ver con una nueva arquitectura de integración regional. Eso me parece que es importante, porque en realidad aquí existió la UNASUR, hoy está casi descontinuada, pero me parece que América del Sur, como unidad geográfica y política, debería tener un proceso de por lo menos tener algunas agendas importantes. En materia de infraestructura, ahí Brasil tiene que jugar fuerte, ¿no? Porque Brasil puede ser un financiador importante de esas agendas. En los temas de tener una ciudadanía sudamericana, ¿no? Es decir, hoy nosotros tenemos acuerdos migratorios con muchos países, y en realidad, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos que vienen a vivir acá viajan con cédula y muchas veces tienen facilidades para hacer la residencia, salvo ahora que la cambiaron para... Ese es otro cambio en la política exterior, la política migratoria, la cambiaron para el Ministerio de Interior y le dio una lógica más de seguridad, ¿no? Eso también se debate poco, pero ahí creo que también hay todo un laburo para hacer. Los temas de aspectos que tienen que ver con la soberanía y la seguridad compartida. Si nosotros estamos en un continente que tiene un problema importantísimo con el crimen organizado, es ilógico que no haya procesos por lo menos intercambio de información, de trabajo conjunto por esos temas, ¿no? Porque en realidad esto es como la pasta de dientes, ¿no? Vos apretás de un lado y te sale por el otro. Entonces, si no tenemos agendas compartidas en esos temas, sin duda son importantes. Aspectos que tienen que ver con un mundo que cada vez está más complejo, donde en realidad los países centrales están disputando, entre otras cosas, los principales bienes públicos que tenemos nosotros. Algunos dicen recursos naturales, yo creo que son bienes públicos. El litio, los hidrocarburos, ¿no? El petróleo, el gas, el agua dulce. Es decir, todas esas riquezas que nosotros tenemos y que las mal vendemos o ¿no? Esos son temas. Y después agendas que tienen que ver con, yo qué sé, con incluso la diplomacia. Algunos le dicen la diplomacia de la paz, ¿no? El Uruguay en ese sentido debería tener un fuerte trabajo para que el Uruguay sea un centro de solución de controversia, ¿no? De América Latina. Ahí estás tocando un punto, ¿no? Porque recién mencionabas a Venezuela y ahora mencionas esto de cómo podría jugar Uruguay en determinados ámbitos. Cuando estuvo ahora Paganini la semana pasada en la Comisión de Asuntos Internacionales, justamente se planteó el tema Venezuela, y él aclaró un poco no solo la postura de Uruguay, sino por qué Uruguay en definitiva se podía permitir ser más crítico
que otros países, ¿no? Como Colombia, México y Brasil, que han llevado una postura quizás un poco distinta. ¿Cuál fue la explicación que dio Paganini? Esa, lamentable. Es lamentable lo que dijo, ¿no? Porque en realidad fue ante la pregunta, él hizo toda una alocución y defensa de la situación que está viendo en Venezuela, que sin duda es lamentable, ¿no? Nadie está defendiendo esa situación, hemos condenado, dejado ese punto de lado. Es lamentable porque prescinde de una posibilidad, es decir, se amputa un esfuerzo que podría hacer el Uruguay todo para tratar de ayudar a encauzar la situación en Venezuela, ¿no? Es como decir, bueno, yo en realidad no puedo, no tengo ganas, es como hasta demasiado honesto decir eso, ¿no? Es decir, en términos porque en realidad es una situación prescindente, es decir, a ver, sacando de lado el tema político, ¿no? La agenda política de Venezuela, los países que tienen petróleo, que tienen recursos o bienes naturales muy importantes, oro, que están en la entrada de una de las reservas de biodiversidad más importantes del continente, del mundo, en realidad, que no resuelven los problemas de gobernabilidad y que tienen, porque no hay nadie que piense que Venezuela es una nación agredida, externamente sin duda, internamente también, pero externamente sin duda, que tiene injerencias de potencia, ¿no? De Estados Unidos, China, de Rusia, es decir, de muchas potencias, que ese conflicto, que después puede terminar incluso hasta en un conflicto interno, balcanización, es decir, esa situación de desestabilización de un país no puede tener un efecto nocivo en el Uruguay. La verdad que es de un provincianismo ese tipo de pensamiento que a veces me asusta, ¿no? Porque en realidad el Uruguay siempre, entre otras cosas, parte de su política exterior, estableció que una de sus lógicas era tratar de tener o construir o ayudar a construir el concepto de seguridad. Pero algunos hablaban hemisférica, otros hablaban panamericana, y nosotros siempre dijimos, bueno, seguridad regional, ¿no? Pero sí, si se quiere, como decís, Daniel fue, me parece, más honesto en esto de decir, bueno, cuando el gobierno uruguayo sale a ser tan crítico, es porque objetivamente igual no va a tener la influencia que tienen otros países que son limítrofes, que tienen otros vínculos con Venezuela. Pero, a ver, en Uruguay, en el año, yo no me acuerdo del año, pero fue 2007, 2018, Tabaré Vázquez citó una cumbre. Sí, el mecanismo también. Que citó a todos los países de la Unión Europea, y era el mismo Uruguay, ¿no? No disminuimos territorialmente, no tenemos más población, no tenemos más PBI, era el mismo Uruguay, un gobierno diferente y un presidente diferente. Y generó, en un momento complicado, un mecanismo de diálogo. Fueron dos mecanismos. El mecanismo Montevideo, que era entre México y Uruguay. Exacto. Y después el mecanismo de contacto internacional. Que el que lo iba a coordinar, que iba a ser el jefe de ese mecanismo, era nada más y nada menos Enrique Iglesias, un tipo que es respetado a nivel nacional e internacional, y que justamente la idea era ver cómo se reencauzaba institucionalmente la situación en Venezuela. Esas son soluciones, y el gobierno lo hizo. Tendrá más o menos resultados, porque uno no puede saber a priori qué resultados tener. Esto es como el cuento del gato, ¿no? Es decir, no, yo no te lo voy a buscar, porque en realidad no me lo van a dar, entonces cuando me abre la puerta le digo. Entonces, es como medio complejo que un canciller y un gobierno sostengan esa argumentación para decir que no hacen nada porque no van a obtener ningún resultado. Bueno, el que no hace primero no tiene ningún resultado, pero además tampoco puede después contrastar si eso tenía algún tipo de asidero. Entonces me parece que ahí hay como una yo creo que resignación, ¿no?, de parte de nuestra trayectoria y nuestro trabajo internacional, porque el Uruguay ha participado en estos temas desde Valle de Ordóñez, cuando se discutía algunas cuestiones que tenían que ver con los temas de la paz, antes de existir las Naciones Unidas, ¿no?, o el Consejo de Naciones, y después los grupos de contadora, con la paz en Centroamérica. Así, siempre hubo diferentes gobiernos que trabajaron en esos temas. Entonces, si no están otros. Y si están otros, también juegan otros. Ahora, si no estás es porque no querés incidir. O porque tratás de que incidan otros de otra manera. Entonces me parece que esto también es jodido, ¿no? Senador Daniel Cayani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad para conversar. Gracias. Presentó Asociación Española. 170 años construyendo confianza.